Hola, buenos días a todas y a todos y a todos quienes se conectan el día de hoy para la tercera sesión del Seminario Ciudad Habitable para Todas y Todos en el ciclo Las ciudades del cuerpo. Concha, se me olvidó mi título, no es Ciclo Ciudades desde el cuerpo, inclusión, resistencias y transformaciones. Y el día de hoy tenemos una ponencia que se organiza en el marco, obviamente, de la reflexión sobre el cuerpo y la inclusión de los cuerpos en las ciudades de forma equitativa para que puedan ejercer el derecho a la ciudad, pero que además es una sesión temática por el Día del Niño, ¿no? Y la sesión del día de hoy se llama Cuerpos e Infancias, una crítica de género a la ciudad adultocéntrica. Antes de comenzar la sesión, quiero recordarles las reglas del aula para quienes se conectan por primera vez y para quienes han estado siguiendo el seminario a lo largo de su programa. La regla del aula es que nosotros somos compañeros, compañeras, compañeres, y estamos intentando crear un espacio de aprendizaje y de respeto. Y por tanto, les pido que sigan ciertas normas de convivencia. Una de ellas es que pueden prender su cámara sin ningún problema, es más, nos daría gusto ver con quiénes estamos compartiendo el aula, pero sí les pedimos que mantengan apagado su micrófono hasta que les dé la palabra si es que quieren participar. La otra cosa que queremos pedirles es que sean respetuosos con las personas que estamos aquí, y quien no sea respetuosa, respetuoso, puede ser sacado del aula si se le pide que deje de hacer un comportamiento y lo sigue haciendo. La dinámica de la sesión del día de hoy es que las ponentes que tenemos el día de hoy nos van a presentar su trabajo y después va a haber un tiempo para una reflexión colectiva, una ronda de preguntas con las ponentes y que ustedes también compartan las reflexiones que les salgan, que les salgan de escuchar esta ponencia y también de, si lograron hacer la dinámica, de fijarse a lo largo de esta semana sobre dónde están los niños, las niñas, de qué edades son, qué ritmos tienen en la ciudad, qué están haciendo. Entonces, bueno, ya tenemos en esta aula a 41 participantes, las personas se van a ir conectando conforme vayan llegando, pero me gustaría primero que nada presentarles a las ponentes que tenemos hoy, que además se conectan desde Nuevo León. Le agradezco mucho a la doctora Lidia Marcela Adame Rivera y a la doctora Amanda Melissa Casillas que hayan aceptado dar la ponencia de hoy porque ellas tienen un trabajo que es muy rico, que tiene investigación de campo muy bien armada y que además aborda el tema desde una perspectiva de diseño urbano, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que hayan aceptado estar aquí. Muchas gracias por compartirnos su trabajo. Voy a presentar primero a la doctora Lidia Marcela Adame Rivera, quien es doctora en Arquitectura y Asuntos Urbanos. Tiene líneas de investigación relacionadas con el tema de vulnerabilidad e inclusión, sobre todo si revisan el trabajo que ha hecho los artículos publicados, van a ver que está relacionado con el tema del urbanismo gerontológico y la inclusión de la vejez en las ciudades, y que recientemente comienza también a investigar el tema de las infancias y la inclusión en la ciudad. Y por otro lado, otra de nuestras ponentes es la doctora Amanda Melissa Casillas, quien también es doctora en Arquitectura y Asuntos Urbanos y profesora e investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como verán, las dos colegas son de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde dan clases desde hace varios años y han generado una rica investigación. Yo les invito a que revisen sus artículos, están en ResearchGate, están en Google Scholar, son unos temas muy interesantes con un rico trabajo de campo. Entonces, me da mucho gusto compartir con el aula con Lidia y con Amanda. Eh, pues sin más, les dejo a ustedes la palabra y cualquier cosa, pues aquí estamos.
Pues muchísimas gracias, Mariana, y gracias también por la invitación a poder pues compartirles estos trabajos que de un tiempo para acá se han detonado. No entendemos, pero es como vamos fluyendo, pero la verdad es que nos hemos compenetrado mucho con esto y ahorita les vamos a comentar de dónde viene todo, de dónde nació todo este tema de la infancia, ¿no? Nosotros pues sí tenemos como nuestro tema de línea de investigación en nuestro cuerpo académico que se llama estudios transdisciplinarios sobre entornos urbanos y sociedad, donde abordamos los temas de, como comentaba Mariana, de vulnerabilidad e inclusión. Y pues en este rango de, obviamente hablando de la inclusión, estamos hablando desde el tema de la infancia hasta la cuestión de los adultos mayores. Entonces, yo creo que la misma vida, lo cotidiano, nos ha llevado a aterrizar, bueno, pues qué está pasando en la ciudad, como que ya cuando estás del otro lado te das cuenta de eso, ¿no? Y una de las cosas que nos llevó a eso, pues es que, pues somos mamás, entonces ya estar el otro es como, órale, sí, ya te das cuenta de todas estas cosas que suceden en la ciudad, que suceden cotidianamente y que pues te das cuenta que los espacios no están preparados, ¿no? Para podernos recibir, para poder realizarnos. Entonces, déjenme, le doy a clic aquí a nuestro tema de lo que vamos a hablar del día de hoy es sobre la inclusión de la infancia en la planificación de los espacios públicos. De aquí pues se han detonado pues varias investigaciones, proyectos de investigación y talleres, sobre todo los talleres son los que nos encantan. Esos sí son como el haber aterrizado todo esto en talleres fue para nosotros pues súper importante. ¿Y de dónde parte todo? Y si nos ven acá en el fondo tenemos Walking the City Like Jane y eso fue lo que nos llevó a esto. ¿Por qué? Porque estábamos empezando a hablar de un tema que trata sobre género. Todo empezó de ahí. Entonces, a partir de aquí nosotros tomamos como eje a Jane Jacobs. Es como una mujer que, aunque no era arquitecta, aunque no era urbanista, supo entender la ciudad desde observarla, esta ciudad para el ser humano. Entonces, nosotros con esta frase que la tomamos para donde comenzó todo fue que las ciudades pues tienen esa capacidad de proveer algo para todos, pero siempre y cuando pues estas estén creadas para todos, o sea, que podamos usar esa ciudad sin condiciones, ¿sí? Entonces, hablamos de que las ciudades pues están experimentando muchos cambios y todo a raíz de estos procesos de globalización, del crecimiento de las ciudades y que la verdad todas estas cosas confluyen y funcionan en un espacio que está, pues es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Entonces, el hecho de ver la ciudad desde la perspectiva sobre todo femenina fue como, ok, estaba entendiendo lo que pasaba, dónde se juntaban los niños en la calle a jugar, dónde los cuidadores se posicionan, dónde es ese lugar de encuentro en la calle, en la banqueta, ¿no? Cómo esto, que uno de los indicadores de que estás haciendo esta ciudad exitosa es que uno es que si tú ves niños en la calle jugando, entonces es un buen indicador de que aquí puede existir esta comunidad o se puede hacer esta comunidad. Entonces estamos hablando de espacios seguros, ¿no? Entonces, pues sí, a partir de esto, pues lo empleamos bajo estos ejes del espacio público, del urbanismo, de la inclusión, de la infancia y la planeación urbana. Entonces, pues viene el tema. Viene el tema de dónde viene esto de mujeres en la ciencia. ¿Sí? Sabemos que estos proyectos o talleres y demás se dan en diversas universidades. En el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene el programa a partir de la Dirección de Investigación de Mujeres en la Ciencia, en donde las estudiantes de preparatorias, no nada más de la universidad, sino de CONALEP o de otras escuelas, son invitadas a las facultades, a todas las facultades, para que se hagan talleres con las profesoras investigadoras de estas facultades. Entonces, aquí nos ha tocado como estar de los dos lados, la parte en donde aplicamos el taller en conjunto y por mi parte, la parte de organización, ¿no? El hecho de cómo traerlas y los temas que hacen las investigadoras, que si hablan sobre los parques, que si hablan sobre, por ejemplo, tenemos también la carrera de diseño industrial, hablan sobre la experimentación del objeto, la experimentación del objeto arquitectónico. Entonces, pues aquí Amanda y yo nos tocó, dijimos, pues, ¿qué hacemos, no? Bueno,
pues tomando de eje Jane Jacobs, porque aparte Amanda y yo damos clases juntas y es como nos vamos aventando estas ideas, dijimos, vale, vamos a hacer un taller que esté enfocado a la percepción del espacio público y la movilidad con respecto al género. Entonces era como, pues, ¿qué ideas podemos poner? ¿Por qué no poner caminando la ciudad como Jane, ¿no? O sea, desde esa visión de Jane Jacobs. Entonces, Jane Jacobs veía estas ciudades como estos sistemas integrados, ¿no? Que tienen una lógica, que tienen una dinámica y que cambian de acuerdo también a cómo son utilizados estos espacios. Entonces, aquí hablamos de la banqueta, del parque, del objeto arquitectónico y todo lo vemos como esta organización, ¿no? Entonces, tomamos de referencia a estas arquitectas, urbanistas, abogadas, activistas que hablaban sobre este tema en la ciudad para que pudiéramos aterrizar este tema con el taller de mujeres en la ciencia, el cual lo aplicamos con estudiantes de preparatoria y con estudiantes de facultad, porque aparte se dio esa oportunidad. Y a partir de ahí se empezó a detonar todo lo demás. Entonces, hubo un momento, estos talleres se dieron en el 2019, que aquí es donde viene como el lapso, ¿no? Nos marcan. Oye, quisiéramos que pudieran aplicar este taller para niños. Ay, y nos mandé yo, ok, si tenemos un niño, en ese entonces era como bebés, ¿no? Y era, híjoles, ahora cómo lo podemos hacer para aterrizar, no nada más de la cuestión de género, sino no nada más la movilidad, o sea, cómo las hacemos entender de la ciudad. Entonces hicimos una adaptación con los talleres, dependiendo porque nos pidieron para kinder, sí, maternal, incluso maternal, ¿no? Primaria menor y primaria mayor. Entonces, empezar a investigar de acuerdo a sus edades, la cuestión de cómo pueden tomar decisiones, cómo la forma en que ellos estructuran también las cosas, pues era todo un reto, ¿no? O sea, una cosa es tener facultad y otra cosa es tener a los niños. Entonces, de aquí, pues hicimos esa propuesta de que vamos a hablar más adelante de cómo se transformó esto en el taller para niños y pues esto nos llevó a todo lo demás. Entonces, pues partiendo de aquí, hablamos de la ciudad del cuidado. Y justo en esto, bajo esta relación de la ciudad del cuidado con la infancia y su presencia en el espacio público, pues es importante pues conocer cómo las ciudades se han organizado, ¿no? Generalmente las ciudades giran en torno a lo productivo, a estas actividades productivas, es a las que se les ha dado prioridad, ¿no? Dejando otras actividades que también forman parte de lo cotidiano, pues fuera, ¿no? Estas ocupan las necesidades, las principales necesidades van por encima del resto de los grupos de población y pues de alguna manera vulneran a las niñas y niños en el uso del espacio y en el uso como tal de las ciudades. La forma en que estas ciudades se organizan también vuelve a las personas más débiles o fuertes de manera también desigual y esto, por ejemplo, es interesante ya que, por ejemplo, tomando a Izaskun Chinchilla, ella dice que no es que un niño o una niña no tenga la capacidad de hacer uso del espacio, ¿no? Sino más bien es la ciudad quien le resta las capacidades para poderlo hacer de manera autónoma. Entonces, la configuración de la ciudad debería considerar que las personas, que es diversa, que existen distintas necesidades y que debería responder a eso. No sé si quieras, muy bien. Dentro de esto, en este reclamo, ¿no? Del espacio público y de la ciudad, pues es importante verlo desde la Convención sobre los Derechos del Niño y todas estas otras organizaciones internacionales que de alguna manera han logrado también como poner en la mira esta situación, ¿no? De desventaja que genera la forma en que se han organizado las ciudades, ¿no? El espacio público debiera ser un espacio que promueva la diversidad, la movilidad, la accesibilidad. Sin embargo, pues vemos que de alguna manera está dejando fuera a estos grupos, particularmente en el caso de las niñas y los niños, ¿no? Entonces, ellas y ellos deberían involucrarse en la toma de decisiones y pues en el diseño también, ¿no? Para formar parte también en la planeación de estos espacios, que finalmente pues ellos son también usuarios, ¿no? La ciudad debería ser hecha para todas y para todos.
Y entonces, pues, ya aterrizando como esta parte de, en sí, la parte teórica, bueno, y práctica, ¿no? De la ciudad del cuidado, también hablamos de que la importancia de la creación de estas ciudades inclusivas viene en el objetivo número 11 de cómo podemos crear estas ciudades y comunidades que sean sostenibles y que, pues, hablando de esa sostenibilidad va más allá, es lo que le decimos a los alumnos, va más allá de esa cuestión verde, o sea, va más allá de solamente meter el tema que sí, hablamos de una accesibilidad universal, hablamos de algo universal, pero hablamos de cada elemento que forma parte, en este caso de los grupos, cómo pueden ser incluidos, ¿no? Desde los grupos de edades, de la cuestión de género, hasta la cuestión de, pues, estas discapacidades y lo que cada uno tenemos y que podemos aportar en la ciudad. Aquí, por ejemplo, también en esta parte como del reclamo, ¿no? Del espacio público, probablemente debemos de ser, debemos de ver que desde el origen del vocablo de la palabra infancia, significa que es incapaz de hablar. O sea, de alguna manera ya desde cómo se les designa, ya se les está restando opiniones, se les está restando como el ser escuchados, ¿no? Y pues al final este grupo de población pues tiene derechos al acceso a la educación, al uso del espacio, etcétera. Vemos también, por ejemplo, que pues como es un grupo de población que pues, al ser menor de 18 años, pues todavía no se le considera ni siquiera ciudadano, ¿no? Y esto lo deja también sin la posibilidad de participar, ¿no? En ciudades como Latinoamérica, donde ya existe una alta desigualdad, pues esta exposición todavía los vulnera aún más a las niñas y a los niños y se les excluye del espacio público y se les limita de su participación. Entonces, pues vemos como finalmente esto es resultado, ¿no? De la forma en que están organizadas las ciudades y cómo los problemas se acentúan particularmente en ciudades que tienen mayores desigualdades. Para comenzar hablando acerca de como brevemente como el contenido de esta presentación, es importante esto que mencionaba ahorita Marcela sobre cómo surgió, ¿no? Cómo surgió el enfoque hacia este grupo de población infantil, se llevó desde Working City Again con los estudiantes que también son adolescentes, o sea, también se les considera dentro de este grupo, desde estos talleres que se realizaban con ellas hasta Building the City Again, que se hizo con niñas y niños desde edades preescolares hasta primaria mayor, ¿no? Los temas que se van a exponer ahorita son sobre la infancia y el espacio público, la inclusión y toma de decisiones para la los espacios de juego y el contacto con la naturaleza. Y bueno, aquí abordando un poco de lo que hemos investigado, de temas y demás, para poder aplicar estos estudios, estas investigaciones, pues es precisamente primero entender esta parte de la infancia, de cómo se entiende la infancia y el espacio público. Entonces, nosotros sabemos, y de acuerdo a las estimaciones, vemos que estamos hablando que más de 200 millones, hablando a nivel mundial, ¿no?, de niñas y niños, que sobre todo hablamos de la primera infancia, pues habitan estos países que se encuentran en vías de desarrollo, ¿no? Pero no llegan a lograr alcanzar este potencial porque hay algún contexto de vulnerabilidad en estos países y en estas ciudades que ellos habitan. Entonces estamos hablando que en Latinoamérica esta cuestión de las condiciones de vulnerabilidad, las condiciones de desigualdad que se generan, pues va a repercutir también en el tema de cómo ellos tienen también no solamente la accesibilidad a los servicios de equipamiento, asistencias, salud y demás, sino a los espacios de ocio, a los espacios, incluso a los espacios de toma de decisiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablamos que la población infantil actualmente está, digamos, solamente se relaciona con el espacio de juego, más no es relacionado con los entornos en los que ellos se mueven, ¿no? Y en esto es una forma en cómo ellos también aprecian la ciudad. Entonces, digamos que
en mayor o menor medida también, en mayor medida ellos se encuentran de algún modo controlados, restringidos en poder utilizar ese espacio, porque aparte no tienen las condiciones necesarias para que puedan generar un juego libre en estos espacios, en estos parques, menos en la acera. Si hablamos aquí en el caso del área metropolitana de Monterrey, el tema de movilidad es todo un tema aquí que ahorita, no sé si decir lamentablemente, ¿verdad? Pero somos el número, ni puedo decir eso, como tenemos el primer lugar en que pasamos mayor tiempo de horas en el tráfico. ¿Sí? Ahorita ya se empezaron a abordar estos temas de transporte público, de tratar de favorecer esa movilidad, pero aún así, vamos a lo mismo, solamente se enfoca en un tipo de movilidad, no cómo ellos puedan ocupar también este espacio. Entonces, también hablamos de estas áreas de juego en los parques, también debemos de incluir a la niñez en otros espacios públicos, tanto los parques como los espacios que ordenan la ciudad, la calle, las plazas, etcétera. Vamos a lo mismo, que no condicionen el uso de esta ciudad. Y en este caso también la ubicación de estos espacios públicos y de cualquier otro equipamiento que se encuentre cerca de los lugares habitables, de los lugares donde ellos viven, pues va a reforzar de algún modo el que estén próximos en esa seguridad y en esa autonomía. ¿Sí? Que, vamos, son estas principales prioridades que se ven en la ciudad. Y, por ejemplo, si aterrizamos un poco con esto de los datos, en México, si hablamos de que hay 40 millones de niñas y niños, que son el 35% de la población total, donde este 75% habitan en zonas urbanas, pues entonces sí es que de acuerdo con los datos de la UNICEF, pues es una alerta, ¿no? Que estamos hablando que sí, en esta representación demográfica, pues vamos a ver que hay más niños, pero vamos a pensar que esta parte, hay muchos factores en los que ellos se están formando, aprendiendo y viviendo la ciudad, que los va a hacer entender, como decía Isis con Chinchilla, el que existe una corresponsabilidad, que el hecho de que aparezcan estos espacios, que ellos puedan utilizarlos, está esta corresponsabilidad en entenderse que ellos también forman parte de la ciudad. Es una parte que ellos también vayan viendo que ellos también son ciudadanos, pero como lo hemos visto, ellos no son reconocidos como ciudadanos hasta que tienen cierta edad, ¿no? Entonces, hablamos de aquí este tema de la cuestión de la participación y de la ciudadanía, la importancia de reconocerlos, a ellas y a ellos como ciudadanos, ¿no? Porque hablamos que la población infantil también tiene ese derecho a la ciudad, ese derecho a poder expresarse, a poder no nada más ser un objeto de protección, ni siquiera es como sujeto, es como nada más te vamos a cuidar y tienes estos derechos, los estamos recluyendo solamente eso, ¿sí? Entonces ellos deben de tener este acceso a servicios, equipamientos de salud social, educativo, al juego, al aprendizaje. Entonces, excluirlos de este espacio público, al no considerarlos como estos actores sociales, pues obviamente ellos, pues, prácticamente los estamos excluyendo, los estamos segregando de todo esto y prácticamente la infancia representa lo opuesto y estamos enfocados a esta ciudad adultocentrista. Entonces, el reto de esta inclusión es que se implementen estos mecanismos que permitan que suceda este reconocimiento, ¿sí? Como humanos, este reconocimiento que tienen de derecho a la ciudad y que puedan participar, obviamente, de acuerdo a la ley y con políticas públicas, y que ahorita se da que no hay este seguimiento, ¿sí? O no hay esta coordinación o hay poca vinculación que se genera entre, digamos, organizaciones, entre lo académico, entre lo que es la ciudad. Y la verdad es que esto pues no ha permeado, o sea, se va de poquito a poquito en cambios que suceden en la ciudad, pero no se ha logrado en su totalidad. Entonces, aquí aterrizando estos dos temas, la idea de que se fue desde Walking the City a Construyendo la Ciudad como Jane, fue donde aplicamos este taller con niñas y niños. Entonces ahí fue donde le dije el reto a Amanda y era como, oye, pues, ¿qué te parece? Vamos a llevar el taller, pero pues tenemos este reto, ¿no? De cómo lo aterrizamos con los niños. Y lo primero que le dije a Amanda, pues tenemos que preguntarles qué es ciudad. Y muchas veces subestimamos lo que ellos pueden opinar de la ciudad, ¿no? Pero realmente es sorprendente que obviamente ellos se dan cuenta de todo lo que pasa a su alrededor. Entonces tenemos que reconocerlos como tal,
¿sí? Tal vez ellos, dependiendo de su edad, van a tomar alguna decisión, pero todo lo que ven a su alrededor, ellos lo observan, ellos lo ven. De hecho, Izaskun mencionaba en su libro de Las ciudades del cuidado, cuantos más elementos tridimensionales hay en el espacio o en ese plano, va a ser más fácil para ellos entender esa ciudad, deducir estas ubicaciones, saber dónde se dan los recorridos y reconocer estos espacios. Entonces, aquí donde lo llevamos a esta escuela que nos solicitó aplicar este taller, pues la primera pregunta fue ¿qué es ciudad? Entonces, pues todos de que levantaron la mano, y ciudad es un espacio donde yo me muevo, y ciudad tiene estos edificios, y te empiezan a dar todas esas características, ¿no? Mi papá es arquitecto, y es como, todos entendemos esa parte, ¿no? De que, entonces, esto nos permitió como fluir en esta parte del proyecto. Entonces, aquí les pusimos algunas imágenes de las cosas que se hicieron con las escuelas, que ellas mismas también tenían como estos proyectos, incluso algunas trabajaban ya hablando desde kinder, desde el nivel preescolar, ya aplicaban como, bueno, hablando de estas ciudades o hablando de los objetivos del desarrollo sostenible, obviamente aterrizados hacia ellos. Entonces nos dimos cuenta que hay un tema también de aprendizaje, de educación ambiental, que podría ser un factor que después lo vamos a hablar al final, que podría aplicarse en el entendimiento también de esta ciudad. Entonces, a partir de solicitarles materiales, de adecuar el proyecto a cada uno de los grupos de edades, de los grupos de preescolar o de primaria mayor o primaria menor, se les solicitó ciertos materiales, sobre todo hablando del tema de reciclaje y esto, donde ellos aterrizaron el cómo podría ser esta ciudad ideal, qué debería de tener esa ciudad ideal, que ellos se encuentran en la ciudad y lo reconocen. Entonces, pues hicimos estos, digamos, actividades, hablando de reciclando en la ciudad, en este caso, lo que es el entorno urbano de la ciudad, ver la ciudad desde arriba, ¿no? Qué es lo que está pasando y cuestionarlo, no nada más como esta propuesta, sino cómo podría hacer mejor estas cosas. Y bueno, y relacionado con esto, en el tema de la infancia, pues tenemos que hablar del juego, de qué es el juego, ¿no? El juego se define como una actividad física o mental que sucede de manera libre. Entonces, esto para la vida de un niño, o sea, su vida, de un niño y una niña, su vida básicamente está centrada en torno al juego. Y esto es algo muy interesante, sobre todo porque es el juego el que les permite pues desarrollar habilidades cognitivas, sociales, les permite su desarrollo físico y mental, ¿no? Es a partir de ellos, el juego no es vaya por diversión, sino que es algo innato, ¿no? En las niñas y los niños. Entonces vemos cómo de alguna manera, la forma en la que se han organizado las ciudades, pues los han como confinado, ¿no? A los espacios de juego, estas famosas áreas infantiles, llamadas también en inglés playgrounds, pues surgieron desde el siglo XIX, pero se extendieron en América y en nuestro país a partir del siglo pasado, se fueron extendiendo bajo la idea de que era una forma de mantener seguros y seguras a las niñas y los niños. Entonces, pues bajo esa idea se les fue como restando espacios dentro de las ciudades y se les fue como, ok, ustedes van aquí, ¿no? O sea, dentro del poco equipamiento público que ya existe en las ciudades, ustedes van en este pedacito. Y de alguna manera, pues vemos también que esto los va desconectando, lo que decíamos ahorita de cómo, que mencionaba también Marcela, ¿no? De cómo el diseño del espacio también te va restando o no te ayuda, si de por sí que la ciudad puede ser confusa y difusa para una niña o un niño y todavía no le permites moverse por ella y solo le restas el uso de ciertos espacios, pues todavía le restas mucho más autonomía, ¿no? En estos lugares. ¿Y puedes, por favor, Marcela? Aquí sería interesante ver entonces, bueno, los niños fueron llevados a estas áreas de juegos infantiles que hay generalmente en los parques, ¿no? Son las áreas
generalmente donde se disponen estas áreas de juego infantil, y pues también de alguna manera pues estas áreas también los encierran, los vemos esta como sobrevigilancia en su juego, o sea, ellos están jugando observados, ¿no? Siendo observados por el cuidador o la cuidadora, y esto vemos que también si decimos que el juego es una actividad libre, pues no es tan libre si está siendo sobrevigilado en este espacio, ¿no? Entonces le restamos espacios y los encerramos en esos espacios, ¿no? Que normalmente es la forma en la que se encuentran configurados en las ciudades, ¿no? Estas áreas de juegos infantiles, bajo esta idea, ¿no? De que es mucho más seguro estar ahí. ¿Y por qué se llegó a este tema de la seguridad? ¿No? Es un tema también de esta percepción también, está muy ligado a un tema de percepción, porque generalmente, si vemos así las estadísticas, una de las mayores causas de muertes en la población infantil, que no están ligadas a temas congénitos, pues es en temas de accidentes, que mueren en automóviles, ¿no? En accidentes automovilísticos. Entonces, si puedes pasar la otra diapositiva, vemos que parte de la seguridad o el volver insegura la ciudad para ellos es porque se ha ganado terreno del vehículo. O sea, se le ha dado muchísima prioridad al uso del vehículo y a las calles. Las calles son para los autos, las calles no son para otras actividades que suceden de manera cotidiana y que de alguna manera no se les ha normalizado en la ciudad. O sea, a los niños se les restan estos espacios para una actividad que es fundamental y esencial en su desarrollo, que es jugar, ¿no? Debería existir de alguna manera, y como bien decía ahorita Marcela, si hay toda esta población infantil y toda esta población infantil que habita en las ciudades, bueno, ¿dónde están? No los vemos representados ahí, porque también hay un problema. Para que las niñas y los niños puedan ir a jugar a estos espacios que están dispuestos para ellos dentro de las ciudades, pues necesitan hacerlo en compañía de un cuidador o una cuidadora. Entonces, a eso se vale todavía que su tiempo para jugar está condicionado al tiempo del cuidador y la cuidadora, ¿no? Para llevarlos a jugar. Entonces, no están siendo, o sea, ya no vemos su representación normalizada en la ciudad, como vemos que no están ahí. Y vemos también otra cuestión, ¿no? Crítica también, como estos espacios, que además son normalmente espacios encerrados, pues también tienen estas instalaciones de juegos infantiles que terminan como un juego bastante estructurado. Es decir, cuando llegas, ahí inicia el juego, cuando termina de jugar, o sea, de alguna manera no le da continuidad al juego, sino que lo segmenta, lo interrumpe, no puedes jugar todo el tiempo, sino solamente cuando estás ahí. Y también lo condicionas de alguna manera porque te determina cómo debes usar el espacio, cómo debes de jugar en el espacio, ¿no? Aunque bien vemos que los niños tienden a usar los juegos de manera distinta, pero de alguna manera pues dependen de las instalaciones existentes en estos lugares. Y esta forma de jugar tan estructurada, pues solamente les permite desarrollar ciertas habilidades motrices gruesas, entonces le resta el desarrollo de otras habilidades, ¿no? Incluso también vemos cómo su posición social en el juego se da más por estas habilidades físicas, más que por un tema a lo mejor creativo o de invención, ¿no? Sino más bien dependen de qué tan buenos son trepando o haciendo este tipo de actividades. Y también es una forma de juego que los segrega también por edades, es decir, no los integra de la misma manera. Entonces, por ejemplo, si puedes poner la otra diapositiva, por favor, Marta. Por ejemplo, también, esto es algo que quiero decir antes de seguir hablando de la forma de jugar, pues también vemos que hablando de estos espacios que se reducen los áreas de playground o áreas de juegos infantiles a los parques generalmente, o estos equipamientos urbanos que se encuentran en las ciudades, dentro de estos espacios muchas veces son espacios hasta residuales, ¿no? Se ha normalizado de alguna manera que las áreas verdes, en lugar de ser estos elementos que organizan también la ciudad, se vuelven más bien el residuo, el sobrante, ¿no? Y de alguna manera ahí se incrustan estas otras áreas de juego infantil que pues si hablamos de un tema de seguridad, pues rodearlo de calidades vehiculares, donde ya de por sí, o sea, se le está dando demasiada prioridad, bueno, los vuelven más inseguros. O sea, por seguros realmente es algo
que podríamos cuestionar bastante, ¿no? Realmente de qué se trata la seguridad de esa manera, ¿no? Y por ejemplo, hablando también de la forma del juego libre, o sea, cómo se puede generar, vemos también, existe esta teoría de las piezas sueltas de Nicholson, ¿no? Que dice, bueno, todos son creativos, es el ambiente quien te limita la creatividad. Entonces, si vemos también esta cuestión, que a los niños, por ejemplo, y a las niñas, perdón, ¿puedes poner la otra diapositiva, por favor, Marta? Se les limita en cómo se debe de jugar en los espacios, es decir, ellos no pueden como tener esta posibilidad de descubrir, de explorar, las posibilidades se vuelven como más limitadas, que es algo bastante interesante para una niña, un niño, una caja, para lo que para adultos la caja, es decir, yo creo que de personas han visto como a veces los niños y las niñas con las envolturas de los regalos más bien con lo que terminan jugando en vez del juguete en sí, ¿no? Porque de alguna manera es un juego mucho más condicionado, ¿no? Y este juego como más libre, que les permite como explorar fuera de las posibilidades y también como de alguna manera explotar su imaginación, ¿no? Entonces vemos también como los espacios urbanos que dotan en las ciudades estos espacios de playground, pues son también bastante limitativos, tanto en el uso del espacio público como en su desarrollo, porque finalmente le limita la posibilidad de un juego, ¿no? De un juego mucho más libre, de un juego más autónomo. Entonces, por ejemplo, en esta otra imagen, estas ilustraciones de Tonucci, ¿no? Que es un psicopedagogo bastante pues afamado y dibujante también, hace mucha alusión al tema del juego y cómo se limita el juego en la población infantil. Bueno, de alguna manera vemos como esta segunda imagen, pues con un juego no estructurado, un juego informal, pues da un sinfín de posibilidades, que en la posición social de este juego también, porque hay que entender que también el juego permite estas habilidades sociales, ¿no? Nos permite desarrollar estas habilidades sociales. Bueno, vemos como también este juego, que no es limitativo, que no es condicionante, pues les permite explotar mucho más su imaginación y cómo la posición social dentro del juego no se da a través de estas habilidades físicas, sino a través de sus habilidades lingüísticas y de la posibilidad de inventar, ¿no? De crear. Y esto muy relacionado con el juego y la posibilidad de jugar como en estos elementos también como de entornos más naturales, porque si bien las áreas verdes son como la dotación de elementos pues de vegetación y naturaleza en la ciudad, pues también a manera crítica podemos decir que también muchas veces son bastante reducidos, ¿no? Tanto en su superficie como en su ¿cómo podríamos decirlo?, dotación o disposición de árboles y de vegetación. Entonces reduce aún más la posibilidad de que los niños puedan tener el contacto con la naturaleza. Y muy ligado con esto, el tema también es algo que nos ha interesado bastante a Marcela y a mí, el tema del contacto de la naturaleza y la población infantil. Si puedes mostrar la otra diapositiva, Marcela. Aquí nada más para complementar lo que dice la doctora Amanda, es este tema de, lo acaba de decir ahorita, ese concepto de posibilidades. Y si tomamos un poquito en este tema de las posibilidades, por ejemplo, hablamos de los affordances como la teoría de Gibson aplicado a estos elementos, a estos objetos arquitectónicos o a estos objetos como tal, y cómo sucede este diálogo que le llaman el diálogo invisible entre lo que es el entorno y la persona, esas cosas que no vemos. Entonces, a veces el diseño de estos playgrounds o de estos espacios solamente es para que se haga cierta actividad y no se pueda hacer alguna otra. Entonces, también entra aquí la parte en cómo diseñamos estos espacios como arquitectos, como urbanistas, para que pueda darse esas posibilidades de acción en esos objetos arquitectónicos, porque eso es lo que dice, pues un carro va a seguir siendo un carro, mientras que estos cubos pueden ser 1000 cosas más, mientras que la caja del juguete puede ser muchas cosas más, ¿no? Y a lo mismo, y ahora sí aterrizándolo esta parte de los parques, pues sería cómo se crean estos entornos estimulantes que de algún modo la interacción con ellos a través del juego, a través de la exposición, ayuda a mejorar la concentración, a tener un mejor estado de salud, a ¿cómo decirlo? A tener
incluso a desarrollar una mayor sensibilización, ¿no? O sea, hacia, por ejemplo, esto es algo que también Marcela y yo hemos trabajado, ¿no? Como en un sentido bastante crítico de que, bueno, estos son los espacios que se les da a las niñas y a los niños para jugar y son las áreas verdes que se disponen en las ciudades, pero pues de alguna manera también están muchas veces bastante limitados, ¿no? Más con el contacto con la naturaleza, porque como bien decía Marcela, este contacto pues los sensibiliza sobre pues los ciclos de la naturaleza, sobre los procesos, ¿no? Es decir, que llueve, que sale el sol, cómo crecen las plantas, en la naturalidad, la estacional, ¿no? Del medio ambiente, ¿no? De entender este medio ambiente natural. Pues a la vez esta sensibilización que les permite comprender estos procesos, también se ha demostrado en diversos estudios que les permite también como desarrollar actitudes a favor del medio ambiente, ¿no? Y comportamientos que cuando en su edad adulta también, porque también, por eso generalmente toda esta parte como formativa de la educación ambiental, que es algo que estamos también ligando bastante en nuestras investigaciones, pues se da desde la infancia, ¿no? Porque son ellas y ellos quienes son capaces de pues aprender. Para nosotros los adultos sería más bien desaprender, y como todas ellos están como en esta etapa bastante formativa en su vida y son quienes también pues tomarán las decisiones y pueden tomar decisiones más bien sobre el planeta y sobre pues todos los problemas medioambientales que se derivan del cambio climático. Esto pues también, como bien sabemos, la presencia de estos espacios en las ciudades pues genera una serie de beneficios medioambientales, mejora la calidad del aire, ayuda a regular las condiciones climáticas extremas. Por ejemplo, aquí en nuestro caso en Monterrey ahorita estamos sufriendo temas pues al ser una ciudad que creció a partir de la industrialización, pues la calidad del aire que tenemos en estos momentos no es la mejor, ¿no? Y estamos padeciendo las consecuencias de estas malas decisiones, ¿no? De reducir mucho en gran cantidad de los espacios o áreas verdes que hay en la ciudad. Entonces, a partir de ello, vemos el contacto también con la naturaleza, que se puede dar a partir de un juego mucho más libre, como un estímulo también, en beneficio también de que las niñas y niños, además en su desarrollo actual, pues también sean mucho más conscientes de lo medioambiental, ¿no? De los temas medioambientales y las consecuencias. Pues esto es una investigación en la que hemos estado trabajando. De ahí surge un proyecto sobre la infancia y las áreas verdes, que es algo también que hemos estado trabajando en los últimos meses. Este proyecto muy relacionado con este tema, las áreas verdes que son en la ciudad son generalmente pues quienes, como bien decía, ¿no? Son más bien estos espacios que tienen esta dotación de árboles y de vegetación, o se esperaría que fueran esto, y bueno, pues queremos ver esta relación con la infancia y los parques. Y bueno, ahora sí que desgranando todo el tema, pues hay muchas cosas que influyen en esta parte del aprendizaje, en el caso de la naturaleza, en el caso de la ciudadanía, y ahorita este proyecto sobre infancia y parques lo estamos aterrizando a cómo influye, en este caso, el tema de la educación ambiental que se da en las escuelas, ¿sí? O el tema de educación ambiental que se da desde casa, cómo sucede esta diferenciación, que de algún modo esto también es otro factor que influye en este caso en los otros temas, ¿no? El hacerlos conscientes, el que sean conscientes ahorita, tanto de ciudadanía, como de cómo deben de estar diseñados los espacios, en que la ciudad los está recibiendo, pues también el tema de la educación ambiental, cómo influye en este aprendizaje para que, digamos, pues ellos son los que van a estar más adelante tomando decisiones, ¿sí? Ya hicimos ahorita, como dice Amanda, ya hicimos todo al revés. Ahora, ¿qué sigue para poder hacer el sí, el que sucedan las cosas? Entonces, en este tema de educación ambiental queríamos ver cómo influye esta cuestión del aprendizaje de la educación ambiental, tanto en escuelas públicas y privadas,
con el tema para llevarlo a cómo esto influye en la cuestión de la planificación urbana, en la cuestión de los espacios públicos. O sea, en su momento, el que ellos aprendan estos elementos de la escuela, que estamos hablando de un tema de derecho, no solamente en la ciudad, el derecho a la educación, y el derecho a tener cerca los equipamientos, la proximidad de los equipamientos y servicios de estos espacios de juego, del cómo se mueven en la ciudad, para ver, empezar a hacer estas correlaciones de cómo se dan estos, digamos, sí, esta relación que sucede entre lo que aprenden en la escuela, más ver quiénes tanto aprenden esto también en casa. Y pues ahorita, ya después comentaremos de los resultados porque estamos en ese proceso, pero sí nos estamos dando cuenta que no todos tienen ese acceso a la educación. Vemos escuelas que aplican, por ejemplo, en este caso, los temas tan importantes de los objetivos del desarrollo sostenible aplicados en las ciudades verdes y demás, y vemos que otras no, solamente se centran en algo muy particular. Entonces empezamos a ver que incluso hay escuelas que tienen parques a los lados, sobre todo las escuelas públicas, y dices, híjole, ¿cómo ellos pueden poder utilizar, no nada más usar este entorno por usarlo, sino que se relacione con estos espacios de aprendizaje? Y hemos visto de ambos lados, o sea, esta cuestión, no solamente en unas escuelas en específico, pero sí nos hace cuestionarnos esa parte. Entonces aquí tenemos unas imágenes de que, bueno, se realizaron varias actividades para poder obtener estos datos, tanto con entrevistas con ellos, como actividades de cómo van relacionando incluso elementos naturales, y con qué lo relacionan ellos. Incluso hasta a veces nos están llegando con temas un tanto hasta espirituales, ¿no? Es como, wow. O este tema de incluso cómo ves esta desigualdad, ¿no? Entonces, al aplicarlo esto, pues también vamos dando cuenta que el reconocer también todo este tema de cómo lograr una ciudad inclusiva, cómo lograr una ciudad para todos, el que ellos empiecen a entender cómo estos elementos de la ciudad ya lo van comprendiendo. Entonces les puedes preguntar, díganos cuál es una ciudad sostenible. Ellos te van diciendo San Diego y no sé, en Canadá estas otras ciudades, en México a lo mejor unas ciudades pasa esto. Entonces dices, pues esto no es algo que nada más podemos aprender de grandes, es algo que desde pequeños lo vamos relacionando con eso. Y pues, bueno. De hecho, muy a la par de eso, que trabajamos con la Secretaría de Educación Pública, nos acercamos con 3 escuelas públicas y 3 escuelas privadas. Fue mucho más fácil el acercamiento con escuelas públicas, tengo que decirlo, a partir de la Secretaría de Educación Pública, y a las escuelas privadas se tuvo que buscar ahí otros medios, ¿no? Para poder trabajar también con ellas y ellos. Las escuelas les pedimos que pues realizaran también dibujos acerca de los espacios donde ellas y ellos habitualmente juegan, y pues vemos también que en algunos se hacen presentes pues estos elementos de juego estructurado, y vemos también pues algunos elementos relacionados también con la naturaleza. También es muy interesante porque les pedimos que dibujaran la trayectoria de su casa a estos espacios de juego, y vemos cómo hay una diferencia entre aquellos que se movilizan caminando y quienes se movilizan utilizando un vehículo. Esto es bastante interesante. Ay, creo que se apagó mi micrófono. ¿Sí me escuchan? Es que yo no me escucho. Sí, te escuchamos. Me apagó. Bueno, si me escuchan voy a seguir hablando. Esto es bastante interesante porque algo que ahí también menciona Tonucci, ¿no? Que siempre dice que la mejor escuela es aquella donde las niñas y los niños pueden ir caminando, porque es a partir de caminar en la ciudad que los niños y las niñas pueden reconocer el ambiente y tienen pues un mayor aprendizaje, ¿no? Por reconocer el espacio donde habitan, ¿no? Son capaces de reconocerlo, ¿no?
Entonces, pues vemos como de alguna manera desde llegar al espacio de juego ya se está en algunos casos aislando. Y aquí vemos también que esto puede deberse a como bien menciona, sí, porque pues todavía no llegamos a las conclusiones, pero como bien menciona Marcela, dónde están ubicados estos equipamientos y servicios con respecto a la vivienda, ¿no? Para la niña y el niño caminar en la ciudad, pues estas distancias o la escala deberían ser mucho más reducida, deberían ser espacios mucho más inmediatos a donde habitan para poder llegar, ¿no? Si son los espacios donde se les está habilitando para jugar, ¿no? Incluso. Bueno, y para finalizar, queremos mencionar que como así a manera de resumen, que como bien observamos que a la población infantil se les ha confinado casi exclusivamente pues a estos espacios de juego, estos playgrounds, y como a la vez también estas que generalmente se disponen dentro de las áreas verdes, y también como las áreas verdes pues también son un equipamiento muchas veces muy reducido dentro de las ciudades. Entonces también vemos que el diseño de estos espacios en algunas ocasiones resulta bastante limitativo en su desarrollo, no les permite como explotar todas estas posibilidades, ¿no? En el desarrollo físico, social y mental de las niñas y los niños, ¿no? Entonces, también esperamos continuar trabajando, ¿no? Con estos talleres que hemos estado desarrollando y estas investigaciones. Seguimos trabajando con este grupo de población. Nos interesa bastante entender, vaya, cómo perciben la ciudad, porque pues de alguna manera también hemos detectado que muchas veces esta participación resulta a veces en algo bastante simulado, ¿no? Cuando se les pide a las niñas, a los niños, resultan a veces en simulaciones, ¿no? Estas participaciones que a veces se utilizan. Y bueno, nos interesa pues conocer las opiniones y seguir trabajando con la infancia. Lidia, no sé si quieres decir algo más o ya pasamos. No, pues nada más cerrando esto, pues es entender como esta importancia de incluir a la infancia en esa toma de decisiones, a final de cuentas, quiénes son los que van a ver por la ciudad más adelante. Entonces, si se hacen más conscientes, si se sienten parte de esta ciudad, si van entendiendo esta corresponsabilidad de lo que nos comenta Izaskun, es como, pues entonces sí, o sea, pues diseñamos lugares que solamente es para un juego exclusivo, no para que haya una interacción con los cuidadores, que no haya una interacción incluso, que haya algo intergeneracional, o sea, hablando de que no solamente es para este grupo de edad, sino que tenemos a los hermanos, o tenemos a los primos, o tenemos a cualquiera que sea los cuidadores. El cuidador no solamente es el padre o la madre, o sea, como en este núcleo familiar, es quien se encarga de ellos, sino también hablando de los adultos mayores, ¿no? Que se pueda dar incluso esta conexión entre ambos, ayuda incluso hasta a las dos generaciones a este proceso. Entonces, pues a veces como fijarnos más también en los detalles que hay. Los niños son muy observadores, sí nos hemos dado cuenta de eso. En estos ejercicios nos comentan bastantes cosas, o sea, que dices, va más allá de la pregunta, pero nos estás dando un chorro de información que es algo súper importante en la ciudad y cosas que a veces ni les preguntamos en el día a día de las cosas que suceden. Entonces, pues sí, debemos de saber que, pues hablando de estas ciudades, pues se debe de contribuir a que esta planificación pueda, digamos, ayudar a podernos orientar, a navegar la ciudad, a entenderla socialmente, espacialmente, que hay un equilibrio entre los intereses públicos y privados. Ahora sí que también levantar la mano, o sea, en estos los vecinos, ¿no? Las cosas que hacemos es como, dicen, es que cómo es posible que podamos hacer todos estos cambios. Bueno, ¿qué se hace desde el núcleo, o sea, o desde la comunidad? ¿Qué podemos ir construyendo? ¿No? Y aquí en Monterrey, pues sí tenemos este reto muy, muy marcado, que esperemos que con todo esto, o más investigaciones y demás, y en conjunto con otras personas, tanto hablando también del gobierno, municipio, se puedan empezar a dar esos cambios. Están sucediendo poquito a poquito, pero confiamos en que va a suceder en algún momento. Esperemos que sí nos toque
nos toque verlo, pero sobre todo entender eso, ¿no? Que ellos son los que están aprendiendo y no les estamos dando las herramientas necesarias para que eso suceda, sobre todo que se entiendan que ellos pueden participar, ¿sí? Que se tomen en cuenta sus opiniones y que esto también puede ayudar a que pueda planearse de forma integral todo. Muchas gracias, Lidia. Y yo creo que esta presentación que nos dan es, pues pone el dedo en la llaga, ¿no? De un tema que es sumamente importante, en el que tenemos una deuda histórica que es importante que reconozcamos y también reconocer el potencial que tiene incorporar la visión de las infancias en el diseño de las ciudades. O sea, yo creo que si hubiera una inclusión de la visión de las infancias, qué les gusta, qué necesitan, las ciudades serían mucho más amigables para todas y todos. Entonces creo que es muy hermoso el proyecto que nos muestran y luego me gustaría contactarlas a ustedes para que me platiquen más de su taller, porque nosotros en el PUEC hicimos el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico, la actualización, hicimos un taller con infancias, pero nos falta todavía amarrar bien la metodología para que los insumos se puedan incorporar bueno, a la visión técnica, digamos, de las personas que hacen las políticas públicas, bueno, la propuesta de políticas públicas. Entonces, luego las estaré buscando para ver si me comparten un poco este aprendizaje que ya tuvieron, que es un largo camino andado el que ya tienen. Abro ahorita la ronda de preguntas para quienes quieran hacer su pregunta de viva voz. Si quieren nada más al público, pueden usar el emoticon de levantar la mano ahí en reacciones, o bien prendan su cámara y muevan la mano y ya yo les doy la palabra. Por lo pronto les leo unas preguntas que han llegado al chat. Pregunta Montserrat Romero, si pueden comentarnos algún ejemplo de buen diseño de la ciudad que tenga estos factores que mencionaron. Creo que las buenas prácticas inspiran y sirven mucho. Y por otro lado, Aide Tapia dice que es un tema que exige que todos pongamos la mirada en él, que muchas felicidades. Y en el chat también está la participación de Barry, que dice, gracias por la presentación, me entusiasma su estudio al contemplar la participación de niños y niñas. Estaría excelente si compartieran la visión de los niños que tienen sobre el tipo de ciudad que quieren. Los resultados sería muy bonito conocerlas si nos pueden platicar más sobre qué ciudad quieren y qué espacios necesitan. Y de parte de Soledad Díaz, hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de ausencias en la ciudad fueron detectadas en los talleres por los niños y niñas y cómo incluirlas en las políticas públicas? Les dejo estas preguntas y luego pasamos a más. Ok. Bueno, pues en relación con la pregunta que hacen, ¿qué ejemplos existen? Pues algunas ciudades europeas han implementado como itinerarios seguros para que las niñas y los niños puedan moverse y llegar caminando a la escuela, ¿no? De alguna manera hay una etapa, de hecho, en algunas ciudades de Alemania, por ejemplo, está considerado que a una cierta edad las niñas y los niños a esa edad tienen que llegar caminando a la escuela, ¿no? Y en ciudades que tienen algunos problemas más relacionados con la inseguridad, lo que se está haciendo es generar estas especies de itinerarios seguros, ¿no? Que son como estos recorridos o estos espacios donde transitan las niñas y los niños para ir a la escuela, de alguna manera generar las condiciones para que puedan hacerlo y que también la misma comunidad sea consciente de esto y como que de alguna manera se cuiden, ¿no? Entre ellos, es decir, que no haya un adulto en compañía de ellas y ellos, sino que la población los reconozca y los vaya como cuidando, ¿no? Entonces, estas son algunas de las estrategias que se han implementado en ciudades que no tenían el sistema de movilidad en cuestiones de infancia, sino que han empezado a adoptar estas como políticas para permitir la movilidad segura de niñas y niños para, por ejemplo, una actividad bastante cotidiana como asistir a la escuela, ¿no? Sí, así ejemplo de buen diseño también de ciudad, pues es precisamente que lo que mismo que dijimos, que no se vea acondicionado, o sea, hablamos de que diseñamos banquetas que prácticamente es como el diseño centrado en el automóvil, ¿no? Entonces tenemos calles muy amplias, la infraestructura no está presente, tenemos que tener una banqueta
que no nada más sea como accesible, sino que puedas realizar otras actividades en estos espacios, que puedas tener lugares de espera, que estos lugares tengan confort y no estés como la mamá, ¿no? O el papá esperando con el niño de 4 años en la parada del camión diseñada con así metálica y con todo el aislamiento, todo lo que da, ¿no? Como y a metros de que te pase el camión rozando. Que los espacios sean próximos quiere decir que al menos tengamos un parque cercano, no nada más un parque que esté como, o sea, que esté lo que dicen aproximadamente 800 metros, ¿no? Que esté cerca y que pueda recorrerlo caminando. Y precisamente el hecho de que esté presente esta infraestructura e incluso a través de los colores, de la creación de este ambiente, de poner arborización y demás, esto también le va dando a entender en esta cuestión de psicología ambiental a que el automóvil baje automáticamente esa velocidad. Hay excepciones, claro que sí, hay quien arranca, pero todos estos elementos influyen en que ahora sí esté presente esa otra parte. Entonces, como podernos mover seguro, que estos espacios estén conectados, que podamos llegar a estos espacios no solamente directos. A veces se dicen, diseñamos una ciclovía y la ponemos todo derecho por toda la calle, ¿no? Pero espérate, así como que aquí en Monterrey no lo vas a poner una avenida Constitución tan así, ¿no? Sino que debes de crear estas conexiones. Y sí, no sé cuál es la otra pregunta, estaba viendo aquí. Y el tema de sus resultados, lo que dijeron los niños. Toboganes. Entonces quiero mucho los toboganes. Casi todos. Vaya, todavía estamos trabajando en la parte de análisis de los resultados, pero lo que resulta como bastante evidente es que para empezar, como que hemos notado que la frecuencia de visita a estos espacios pues está muy condicionada, ¿no? De hecho, de todas las niñas y niños que vimos, solo una niña dijo que iba al parque sola. Entonces vemos cómo, pues, de alguna manera existe esta dependencia a la cuidadora o el cuidador para poder asistir al parque, ¿no? Y también hemos detectado que también, de alguna manera, muchas niñas y niños no conocían como muy bien el parque cerca de su casa, y que no lo visitaban con muchísima frecuencia, o sea, como se esperaría, ¿no? Porque finalmente estamos viendo que jugar es una necesidad, pues, nata, ¿no? En las niñas y niños, y pues no están jugando, ¿no? En el espacio dispuesto para ellos para jugar, ¿no? Entonces, esas son algunas de las situaciones que hemos detectado como a simple vista, pero bueno, como bien lo mencionamos, todavía estamos trabajando en esta parte de los análisis de los resultados. Pero como bien decía Marcela, casi todas las niñas y niños decían que lo que más les gustaba del espacio donde jugaban eran los toboganes. Vemos también aquí un tema de estas instalaciones de juego muy estructurado, ¿no? En estos espacios. Fue raro la niña o el niño que dijera que el árbol en donde jugaba o se trepaba, ¿no? Entonces, eso también es algo que nos llama la atención. Tengo aquí una mano levantada de Rosalinda Casañas y hay una pregunta en el chat. Entonces, si quieren, le damos la palabra a Rosalinda y ahorita vamos al chat y les digo las reflexiones que hay. Pero primero démosle la palabra a Rosalinda. Rosalinda, adelante. Y muchas gracias, buenos días. Muy pertinente esta reflexión, esta conferencia, justo porque me parece que siempre nos atraviesa un poco la mirada androcéntrica de la ciudad, ¿no? Pero pocas veces se mira hacia las necesidades de las infancias. Y, por ejemplo, aquí, bueno, yo soy madre de una niña de 3 años, vamos con regularidad al parque. Es cierto que la asistencia al parque depende justo de mis tiempos, ¿no? Desafortunadamente, porque, bueno, vivo en el Estado de México y yo sí veo como muy difícil que mi hija u otros pequeños vayan al parque solas por la ola de violencia, de desaparición de personas. Entonces, toda esta violencia estructural y social, pues también atraviesa esta apropiación de las infancias a la ciudad, ¿no? A los espacios públicos. Y algo con lo que yo me he encontrado últimamente, bueno, no nada más yo, todas las personas que asistimos al parque que está aquí junto a nuestras casas, es que esta cuestión de los perrijos también está muy presente, pero me parece que quienes practican no sé cómo decirlo,
sin ser, trato de ser muy cuidadosa con esto. Estas personas no sé, como que acuerpan a los perrijos, me parece que no son un tanto sensibles con las infancias, y lo voy a decir porque justo aquí donde vivo hay un parque para infancias y hay un parque para perros, para gatos, para animales domésticos, por así decirlo, animales de compañía. Pero quienes tienen perros, y digo perros porque es lo que es más frecuente se ve, acuden al parque de los niños, de las niñas, ¿no? Y el parque de los perros está solitario. Entonces es ahí en donde yo digo, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué no hemos entendido, qué no hemos comprendido, qué nos falta por hacer? ¿Por qué lo digo? Porque luego justo los perros están arriba de los toboganes y bueno, aquí hay como una corresponsabilidad, o no sé si de las dueñas, de los dueños sería como marcarle al perrito en dónde sí subirse, en dónde no. Entonces, o sea, me parece que esto también es algo que se debe de complejizar y reflexionar y hacer algo, porque si no me parece que entonces no estamos entendiendo absolutamente nada. No sé, es algo que a mí me mueve y sí me genera como mucho ruido, porque ¿qué podemos hacer siendo sensibles con las infancias y siendo sensibles con las personas que acuerpan a los perrijos y con los propios perritos, ¿no? No sé, eso es algo que no sé, me genera mucho ruido. Gracias. Muchas gracias. No sé si quieren comentar algo. Si quieren, leo una pregunta que hay también en el chat o retomamos varias preguntas, como ustedes me digan. Pues pueden ser varias, bueno, o como, no sé cómo andamos de tiempo. Hay bastante tiempo. Tenemos todavía media hora para discutir y así. Entonces, Digo, eso que mencionan ahorita es bastante interesante. De alguna manera, pues los parques vecinales son estos espacios pues que albergan o deberían albergar, o quiero decir que sucede en todos los barrios vecinales, pues la diversidad de actividades pues que se requieren o que demanda la sociedad que habita en ellos, ¿no? Pero a veces pareciera como bastante difusa como las normativas que imperan en estos sitios, ¿no? Algunas son como en cuestiones de la convivencia en general, el respeto a los espacios, pero bien es algo que se ha adoptado también, pues el hecho de que también ahora existen en estos espacios pues instalaciones también para los perritos, a mí no me ha tocado en personal ver gatos, pero sí, este equipamiento también tiene ya este tipo de instalaciones, ¿no? Entonces, muchas veces, pues finalmente son lugares que acogen a una diversidad de habitantes, pero sí hay un tema también social, ¿no? De respeto hacia el otro, el espacio, y pues esto también es algo que también tenemos que, bueno, como sociedad, ¿no? Como parte de una sociedad, pues también tenemos que saber convivir, ¿no? Y lamentablemente, pues, no siempre existe o no siempre se hace. Existen muchos espacios públicos que tienen ahí como una serie de lineamientos de recoger la basura, ser responsable de tu mascota, vigila eso, no tires, cuida los árboles, etcétera, ¿no? Pero no en todos los sitios existe y pues son en realidad muchas veces la comunidad, los vecinos quienes tienen que hacer estas convivencias, estas reglas sociales de convivencia, ¿no? Y de respeto. muchas gracias. Veo varias manos levantadas. Es que este tema da para mucho y no lo abordamos lo suficiente. Entonces, voy a darle la palabra a quienes no han participado, que tienen manos levantadas ahorita en vivo, y luego voy a leer las preguntas que hay en el chat, pero si quieren vamos de 3 en 3. Entonces, Sol, ¿se me hace que tú ya participaste o todavía no? Si no has participado hasta el momento, luego sería María y luego Alejandra Jiménez. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, yo soy de Colombia, todas las sesiones me han parecido muy interesantes, esta me llama la atención en particular. Yo tengo una experiencia de trabajo con niños, bueno, yo soy trabajadora social,
Vivo en las periferias de Bogotá, en una localidad que se llama Ciudad Bolívar, digamos que es una de las localidades más grandes de Bogotá. Y pues es una de las localidades donde, claro, habita muchísima gente, entre esos pues hay muchos niños, muchas niñas. Pensaba hoy como en las preguntas, ¿no? Como qué infancias ve uno, cómo uno los ve, dónde los ve. Y quería participar porque me parece muy importante, porque debido al proceso que yo llevo trabajando con unos niños de un asentamiento, no sé si me entienden cuando digo asentamiento. Sí, sí, como invasiones, que son como pues estos lugares donde llegan diferentes poblaciones pues a habitar un espacio, pues porque no hay las condiciones dignas para vivir. Y en este caso, por ejemplo, los niños que habitan allí, lastimosamente por el mismo contexto en el que viven, que es alrededor de la violencia, alrededor del consumo, alrededor de pues violencia intrafamiliar, cierto, acoso, justamente nuestro proceso pues ha sido precisamente sacarlos de ahí y llevarlos al parque, ¿cierto? Entonces nosotros les llevamos como a montar patines o a sacarlos un poco de ahí, y realmente nosotros somos 3 personitas que venimos como trabajando, acompañando como el proceso. Hemos venido haciendo también varios talleres, también como aprendiendo y demás, y les agradezco mucho a ustedes por el espacio. Igual también me gustaría seguir en contacto para preguntar capaz que otras metodologías, porque pues ¿qué pasa ahora? Resulta que como ya hay un, yo no sé pues en qué momento la barrera, no fue una barrera, sino como que pues nosotros pues ellos no nos ven a nosotros como adultos, pues porque nosotros vamos a jugar, ¿no? Como que somos muy también de explorar las infancias, ¿no? También cómo explorarse a sí mismo, la niña interior, el niño interior, pero también, claro, sacarlos de su contexto, pues ha sido muy grato para nosotros, pero, por ejemplo, a veces ellos ya por el nivel de confianza que tenemos, pues ya no hay como... No es que no haya respeto, sino que, no sé, pareciera que, por ejemplo, si no va a hacer un taller, es muy difícil que ellos no sé, nos copeen, sí, como que sí, como que se animen. Entonces, por ejemplo, porque cuento esto, venimos así como 2 meses, 3 meses, estamos elaborando un fanzine fotográfico, alrededor de un taller de fotos, pero alrededor precisamente del tema de vivienda digna, que es la vivienda para ellos, qué es una invasión, si ellos realmente reconocen dónde viven, qué es el territorio, ¿cierto? Y también alrededor de las formas adultocéntricas. Entonces, recientemente, hace como 2 semanas, realizamos como un tallercito corto como de preguntas en general a ustedes. ¿Qué les disgusta la invasión? Claro, ellos mencionaron, por ejemplo, no nos gusta la fumadera, no nos gustan las balaceras. Entonces como que es muy fuerte escuchar que lastimosamente pues los niños tengan que vivir en estos contextos desde tan pequeños, porque pues son muchos niños, son de diferentes edades, adolescentes. Ahorita le estamos apostando más a los adolescentes porque vemos en ellos que son los que más rápido se van a perder entre esas cosas que te llegan a la mano cuando eres adolescente, ¿no? Entonces el consumo, la fiestica, el porrito. Entonces, ¿cómo uno evita un poquito esto? ¿Cómo uno apacigua de esta manera? Porque tampoco es decirles, ay, no coman, no consuman, no, pero son niños, ¿sí? Y en medio de su niñez, pues son muy inocentes, ¿sí? Son unos seres re lindos, y pues digamos que lastimosamente las familias a veces caen a nosotras como en responsabilidad, ¿no? Como nos ven como un poco en el ejercicio de, claro, ustedes son los que vienen acá y se los llevan a los chinos, juegan con ellos y listo y ya. Pero en la casa es otra cosa, ¿no? Adentro hay violencia, adentro hay otras dinámicas, y realmente con ellos, pues en el último ejercicio que hicimos una silueta corporal, y les dijimos, este es un adulto y queremos que ustedes expresen lo que ustedes sienten. Y les dijimos, si ustedes quieren decir groserías, si se quieren manifestar como quieran, manifiesten lo que sienten por los adultos. Y bueno, pues como no, que nos encontramos con cosas
muy adoloridas, ¿saben? Como groserías, sí, son unos putas, son unos paridos, pero más allá de eso era como no nos entienden, nos juzgan, pero todo el tiempo nos critican y si critican a la vecina no se miran a ellos mismos, mi mamá me roba, entonces era la experiencia de un niño contando como no, a mí mi papá me da plata y mi mamá me pide prestado y nunca me paga. Entonces, por ejemplo, yo decía, eso a mí también me lo hicieron y seguro capaz que nos lo han hecho a todos, pero entonces, ¿de qué manera o sea, uno no se da cuenta del error que tiene las formas adultocéntricas de invisibilizar a los niños, ¿no? Es que usted es un niño y usted no entiende. Y esto, por ejemplo, lo que decían ahorita, lo que ustedes compartían, es que los niños son ciudadanos, no es un objeto, no es desvalorizarlos, es darles su lugar como niños porque tienen voces y sus voces son muy importantes. Entonces, como que quería compartir esta experiencia, más allá de una pregunta, pues tener como sus contactos, sí, capaz me pueden compartir otras metodologías que sería también muy lindo poder aplicarlas, pues porque es eso, es una población que lastimosamente está en unas condiciones económicamente muy vulnerables porque pues son familias, son madres cabeza de hogar, sin trabajo, ¿cierto? Los trabajos que hay pues son como digamos que pues acá pasa mucho y es como pues ir a hacer aseo a las casas, ¿no? Pues digamos que es lo normal, la cocina, pero también pues hay mucha violencia, ¿no? Mucha violencia sistemática, también un abandono estatal, pero precisamente es eso, como que en el último tiempo yo me he querido distanciar del espacio porque siento que pues los niños le generan a uno mucha sensibilidad, ¿no? Como, fue madre, yo qué estoy haciendo, yo cómo estoy haciendo las formas. Entonces, para mí ellos también han sido una parte emocional en mi vida muy fuerte. Yo, en realidad, ellos han sido una compañía increíble porque me han mostrado esa parte creativa, esa parte de juego, esa parte como de la etapa de la niñez, no hay espacialidad ni tiempo, y lo leía también como en otros escritos, y es como, claro, no hay espacio ni tiempo porque uno piensa en jugar, y pues es lindo, ¿no? Es lindo también pensarse el juego de la vida, pero pensárselo de una manera, no sé, como más allá de sana, como tranquila, como que te genere confianza, porque por ejemplo acá los niños y las niñas son muy violentos entre ellos y pues ellos no tienen la culpa de lo que ven. Entonces, agradezco mucho pues el espacio. De verdad, gracias por abrir como este tema que es tan importante, porque a la final pues creo que las ciudadanías deberían ser pensadas para todos y todos y todas pues son los niños y las niñas. Gracias, qué pena que me haya tomado más del tiempo. No, al contrario, qué interesante. Sí, esta otra visión, ¿no? De lo que piensan ellos de los adultos y qué fuerte ejercicio, la verdad es que sí. Y sí, la verdad nos encantaría, igual no sé si podemos dejar aquí los correos o algo para que, pues nos encantaría poder compartir, trabajar, hacer una colaboración también para poder continuar trabajando este tema, ¿no? Llevándolo más a otras como áreas, estudios, investigaciones y metodologías. Muchas gracias. Aquí quiero leer un comentario que hay en el chat que se relaciona a este comentario, ¿no? Que dice Luisa Barraza, que está de acuerdo con el comentario de Sol. Ella vive en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, y la situación de la niñez es muy distinta al grupo que han mostrado ustedes. Lleva trabajo desde hace 8 años en un barrio periférico de esa ciudad y el espacio está enmarcado por violencias distintas. Y el propósito de su trabajo es brindar un lugar alternativo donde, si bien se intentan reforzar cuestiones escolares y académicas, el primer objetivo es fomentar el juego. Y ahí quisiera preguntar también sobre la incidencia directa que han tenido sus propias experiencias del taller, y comenta que ellas han realizado ciertas metodologías como mapeo del cuerpo, del espacio que habitan, para explorar reflexiones sobre violencias, cuerpos, emociones. Y agradece la conferencia. Perfecto. A ver, entonces ahora le doy la palabra a María y luego a Alejandra. Hay varios comentarios y mucha gente que quiere participar, entonces les agradezco mucho que intenten ser un poco sintéticas para que participemos todos. Adelante, María. Bonito día, ya casi tarde. Pues bueno, compartirles. Su servidora vive cerca de una población de Almoloya de Juárez y bueno, es una comunidad en vías de desarrollo, ¿no? Pero también noto acá que esta cuestión quizá no tanto tiene que ver tampoco con las ciudades, sino también con los ámbitos rurales, ¿no? En donde
hay un aspiracionismo y en días pasados hablábamos de un término, ¿no? Del capacitismo, ¿no? Entonces, este aspiracionismo y este capacitismo, visto desde quienes somos adultas, adultos, es vías y mejoramiento del desarrollo de la población, ¿no? Ahora lo han nombrado así, desarrollo urbano. Y entonces, la comunidad carece, por ejemplo, de una banqueta, ¿no? En muchas de las calles, y no es que en la mayoría, solamente hay una banqueta cercana a la primaria, pero el kinder y la secundaria pues tienen un espacio muy reducido de esto, ¿no? Y al lado de ello pues está la vía de comunicación del automóvil, ¿no? Pues cosa que mencionaban, ¿no? Se le da más prioridad a los automóviles, a la cuestión del desarrollo urbano, que a pues este grupo de personas que también se les ha olvidado que tienen voz y voto, ¿no? O no lo hemos considerado, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, pensaba yo también en algunos otros factores, ¿no? Que esta cuestión de la normalización del mundo adulto, en que pensamos que ellos necesitan un parque, ¿no? Porque también hay la visión acá de que se va a construir un parque, pero estás pensando en construir un parque para los niños y las niñas sin considerar la opinión de los niños y las niñas, ¿no? ¿Qué es lo que requieren o qué es lo que quieren hacer, ¿no? O qué les gustaría, ¿no? Incluso también pienso en estas prácticas del gobierno, talleres del gobierno, que asisten a las escuelas. Ahora llevaron un taller de polinizadores, de jardín de polinizadores, pero entonces no les están dando la información que ellos deberían de tener relacionada con esta parte del medio ambiente, ¿no? Que no es lo mismo tener una planta ornamental a valorar una planta endémica de la región y que tiene mayor impacto ambiental o cambio ambiental, ¿no? Y con ello también relacionar que, pues bueno, afortunadamente en este lado tenemos lugares de donde emana el agua y los adultos, las adultas, madres, padres, se molestan cuando les comentas, oiga, ¿puede decirle a su pequeño que levante su basura? Y entonces reaccionan de manera muy violenta. Obviamente, pues lo que va a ocurrir después es una situación que también ya tuvimos en experiencia, que fue llamarle la atención a un pequeño y decirle que no arrojara piedras ni basura a los ojos de agua. Y pues en el lenguaje florido y muy expresivo, fue respondernos con una letanía, ¿no? Con un rosario muy fuerte, ¿no? Y para nosotros es muy impactante, no porque te espantes, ¿no? Sino más bien por saber cómo se están llevando a cabo los desarrollos en los hogares, ¿no? Al interior. Y en donde también si tú quieres hacer una aportación, por ejemplo, el día sábado vamos a celebrar, bueno, no a celebrar, ¿no? Hacer una serie de actividades, pero también hay una limitante por parte de quienes están como autoridades comunitarias, ¿no? En el pensar en, no, pues nada más hay que darles una bolsita con dulces. Pero, o sea, pues me gustaría que el niño pudiera participar interviniendo un muro y pues llenándose las manos de pintura, ¿no? O haciendo unas bombas de semillas, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú dices que no le va a agradar o que no le va a gustar cuando ni siquiera te has dado la posibilidad de vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, volvemos al punto de, otra vez la limitación viene desde este vínculo de adultez, pero también pienso aquí que no solamente intervenimos las personas que puedan ser madres o padres, ¿no? Sino también las personas que estamos alternas a esta dinámica, ¿no? Y que quizá hemos visto o visualizado una dinámica en la que, si bien yo tomé la decisión de no ser madre, es precisamente porque noto que no existe esta serie de parámetros en los que se haya desarrollado un bienestar para estas infancias o para estas pequeñas criaturas, que bien como lo dicen, ¿no? El término infancia es, pues no tiene la capacidad de opinar porque no es adulto, porque no piensa como yo, y entonces te limitas de nueva cuenta, ¿no? Pero en las pocas ocasiones que he podido tener como la intervención más allá, entonces sí hay un vínculo de control, ¿no? No hagas esto, o sea, seguimos manejando como esta situación de no hacer, tú no opinas, tú no puedes, tú no. Y también, pues obviamente a quienes queremos proponer algo, pues también genera como el no quiero entrar en un conflicto con las personas de la comunidad y entonces te limitas, ¿no? Aunque estés viendo que es algo que se necesita a grito abierto, ¿no? Con un lloriqueo enorme de las chicas y los chicos por hacer cosas, ¿no? Por tener espacios que no solamente hablen de ser un parque, ¿no? Sino también espacios en donde ellos
y ellas puedan en realidad desarrollar sus habilidades, ¿no? Por ejemplo, niñas que pintan, ¿por qué decir que no puedes hacer un muro si hay niñas y niños que quieren pintar, ¿no? Que es más, con gusto te muestran sus cuadernos y te dicen, miren, mire, ay, es que ella hace mis tareas, ella cuando nos piden la portada la hace, ¿no? Entonces, también desde ahí, pues, comparto como esta parte de Sol, que igual desde su experiencia, quizá no pensando que sea diferente la ciudad a la vida rural o a la periferia, tenemos un impacto muy fuerte de cómo estamos interviniendo los espacios donde habitamos y convivimos con los pequeños y las pequeñas, ¿no? En donde los estamos segregando o nos estamos segregando también, ¿no? Como sociedad. Entonces, pues desde ahí también, pues solicitar si es que nos pudieran compartir un poco de este material que ustedes ya bien han tenido y desarrollado para comenzar a aplicarlo, ¿no? Yo mañana me voy a enfrentar a ver qué es lo que ocurre, ¿no? A ver qué pasa ahora, porque sí llegan muchos niños esperanzados y lamentablemente otra vez, ¿no? Están acostumbrados y acostumbradas a que el asistir a un lugar, si van, tiene que haber un intercambio y ese intercambio tiene que ser, pues voy porque me van a dar algo, ¿no? Entonces también la dinámica de pensamiento tendría que cambiar, ¿no? Y ahora en esta época electoral que estamos en el Estado de México, pues entonces también está el pensamiento que todos jalan a los niños a las cuestiones electorales o a estas campañas, pero los jalan porque les van a dar algo, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera los estás educando en una sintonía que es el necesito que me des, ¿no? Yo no voy a opinar, tú me tienes que dar porque tú dices que me vas a dar, entonces me tienes que dar. ¿Qué quiero? Una calle, un pavimento, pero es que necesitas una banqueta. No, el pavimento está bien, ¿no? Entonces también hay una limitación para considerar qué es en realidad lo que se requiere desde la necesidad inmediata personal, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Alejandra, si quieres participar también y luego ya podemos hacer un comentario. Adelante, Ale. Hola, buenos días a todas. Se me hizo muy interesante. Vean, yo actualmente estoy estudiando la maestría aquí en arquitectura y yo, basándome de autores como Jane Jacobs, Jane Head, ¿no? Enrique Peñalosa, Kevin Lynch, planteo esto, ¿no? Que es importante que actualmente veamos a los espacios como lugares, los espacios públicos como lugares de encuentro para todas las personas, ¿no? Sobre todo para contrarrestar esta forma de hacer ciudad neoliberal, ¿no? En donde solamente funcionan las personas y los espacios que te generan algo, ¿no? Va a haber una retribución social, ¿no? Entonces yo creo que con esos autores dándome es importante ver hacia los espacios públicos, ¿no? Para llegar a esta ciudad tal vez inclusiva, que puede sonar muy, como que muy soñadora, ¿no? Pero se puede, yo creo. Se me hace muy curioso, se me hizo de hecho me contacté con Rosalina porque dice algo, ¿no? Ella menciona de los perros y de cómo seguimos haciendo estos espacios exclusivos. Yo me pongo a platicar, hago mapeos, ¿no? Entrevistas, mapas perceptivos y me contacto con niños. Y también tengo unas respuestas muy curiosas que me gustaron mucho, ¿no? Los niños dicen que no les gusta la calle o no les gusta el parque porque dice que están invadidos, porque dice que hay heces de animales, porque los perritos no los dejan, ¿no? Como que ser ellos, ¿no? No tienen espacios para jugar. Entonces, no los estamos escuchando, ¿no? Seguimos haciendo estas ciudades capacitistas, ¿no? Como lo mencionaban también, en donde siempre se van a escuchar a cuerpos hegemónicos, cuerpos que van a producir, porque así lo ve al hacer ciudad neoliberal, ¿no? Si tú no produces, no funcionas en esta ciudad, en este tipo de ciudad. Si eres un cuerpo expandido, que eres una persona con discapacidad, eres un adulto mayor que te tenemos que dar como gobierno, para mí no me funciona. Entonces, yo voy a que también, como diseñadores del espacio, seamos conscientes y seamos sensibles, ¿no? Al hacer sobre todo estos espacios públicos, escuchar a las personas, entenderlos, interpretarlos también es diferente, porque me pueden dar la información y yo en mi mundo acá súper blanco, no los estoy interpretando de una manera correcta. Entonces sí, concientizarnos, ¿no? Entender que también el niño no solamente es como una etapa de transición a la adultez,
están viviendo el presente, están habitando el presente. Al igual que el adolescente, porque no se le escucha, no se le entiende. ¿Y qué hacemos? Formamos estos espacios exclusivos donde los excluimos y al final ellos conviven, ¿no? Yo soy de Chilpancingo Guerrero y se creó un parque solamente para chicos que andan en patineta. ¿Qué sucede? Unos años después, ni 5 fueron. Se dan cuenta que en ese parque los jóvenes consumen sustancias ilícitas, los jóvenes están en contacto con otras cosas, entonces nada que ver para lo que fue planeado ese espacio, porque qué necesidad de a fuerzas excluirlos, ¿no? A ver, tú en tu espacio, el niño en su espacio, menciona Rosalina, el perrito en su espacio. Entonces no hay una concientización, ¿no? Otro ejemplo es que en Acapulco se construye un parque que se llama El Golfito. Se presentaba como el más inclusivo de todo el estado de Guerrero. ¿Y qué sucede? No dejan entrar otra persona que no tenga alguna discapacidad, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? No estamos conviviendo, no se está dando esta interacción que se está perdiendo lamentablemente, sí, con la violencia, con los modos de hacer ciudad, ¿no? Entonces, sí, es importante la concientización también, yo creo, de los diseñadores, de las autoridades, que entendamos que somos cuerpos diferentes, tenemos capacidades diferentes y que tal vez, para llegar a esta ciudad ideal, es esto, no crear espacios donde la mayoría podamos coexistir. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Alejandra, si quieren podemos ahorita pedir la participación de nuestras ponentes, si quieren hacer alguna reflexión sobre algo que les ha salido ahorita, y luego continuamos con el intercambio de reflexiones. Yo ahí nada más quisiera también si nos ayudan a reflexionar sobre algo que mencionaban, ¿no? Que es cómo replantear las ciudades para que no sean solo los parques, ¿no? O sea, cómo le revolvemos el derecho a los niños de usar su banqueta, jugar en el espacio que usualmente se apaña un coche, que se puedan sentar en el lugar a descansar, aunque no haya banquita, pero bueno, que se sienten ahí en la orilla y que tengan el derecho de estar ahí, ¿no? Y que la comunidad pues los cuide. Y para quienes están desde el diseño de los espacios, planificadores urbanos, arquitectos, bueno, de estas disciplinas, pues tomarlos en cuenta como centrales en la planeación y no solamente como ya planeé todo, se me olvidó poner una rampa y hay un cambiador para bebés, ¿no? O sea, como incluirlos más. Entonces, adelante, les doy la palabra a Lidia y Amanda. Con esto último les hicieron recordar con las clases de cómo batallamos en aterrizar en esta parte de la perspectiva de género, ¿no? Y de incluirlos a todos. Empezando desde el programa que hacemos, ¿no? Vamos a hacer el análisis de áreas y el análisis de usuario. Y el análisis de usuario, de que bueno, todos son hombres aquí. De que, ¿qué onda? O sea, a ver, y dices cocineras, pero también hay cocineras y también hay niños y aquí no estás incluyendo este espacio a los niños y es todo un tema, si nos vamos a lo arquitectónico, igual pasa al urbano, ¿no? El de cuestionarnos todas estas cosas y que se hagan presentes. Sí hay un tema social que es como que a veces decíamos que como hallarle el hilo negro a esto y obviamente son cuestiones globales las que están influyendo en incluso este pensamiento que tenemos ahorita actual en que no niños, es como que, pues sí, como decía hace rato Sol, el perrijo sí, pero no niños, o sea, no están presentes. Incluso en algunas clases me tocaba comentarles de eso y bueno, hablamos de este tema, decía es que ahora hay menos niños, de repente hubo alguien que dijo, qué bueno, fue como, wow, qué bueno, ¿cómo? A ver, hay que entender que la ciudad tiene cambios, que esto va a ser cíclico, que nuestra pirámide va a cambiar y ahorita va a haber menos niños por toda esta situación, a lo mejor después esto cambia, entonces no significa que vaya a dejar de suceder eso, o sea, van a seguir presentes, pero entonces cuestiónate qué ciudad es la que quieres o la que vas a vivir más adelante porque ellos son los que van a tomar las decisiones. O sea, volvemos a regresar a esta parte. No sé si Amanda quieras agregar algo, luego me lo Pues muy relacionado con lo que ahorita mencionaban, ¿no? De esta idea, ¿no? De que solamente aquellos que están relacionados con lo productivo importan en la organización de la ciudad. Lamentablemente, la forma en que se han estado organizando las ciudades, pues restan de alguna manera importancia a otros grupos sociales y muy ligado con lo que ahorita mencionaban, ¿no?
de alguna manera se les ¿cómo podría decir? Se les quita voz, se les silencia, ¿no? No tienen ellos representación también, porque como no están estos espacios, vaya, para que puedan hacer uso de ellos, pues solamente se hacen estos espacios exclusivos donde ahí solamente pueden estar, pero para llegar pues necesitas que alguien más te asista, ¿no? Porque llegar a ese lugar no es tan sencillo. Como todas estas pues actividades que no están relacionadas con lo productivo nos forman parte de lo cotidiano de la ciudad. Creo que esa sería como de alguna manera, nosotros nos hemos enfocado mucho en temas urbanos, ¿no? Incluso pues estamos pues investigando todos estos problemas que tiene nuestra ciudad, que sigue creciendo de manera bastante desordenada, pero muy ligado pues con la infancia urbana, ¿no? Que la ciudad se vuelve peligrosa para ellos, todos estos problemas también sociales que mencionan, y aquellos que también están, que sí existen, pero como tal también están ligados a una percepción y a una construcción social de no, como niña o niño tú no puedes hacer esto porque es peligroso para ti, entonces les reduce también capacidades, ¿no? Se les vuelve de alguna manera débiles, se les vulnera de esa forma. Les llamamos grupos vulnerables, pero pues, de alguna manera lo que los vulnera es la ciudad. Y bueno, pues simple destacar eso, ¿no? Como ha vuelto así una especie de jungla para aquellos grupos no productivos. Sí, lo podemos trasladar a esta parte, que bueno, estamos hablando de grupos vulnerables. Y en el tema del 8M también en marzo, que abordaba como me tocó a mí la parte del envejecimiento y mujer, y es entender eso, que precisamente estos grupos vulnerables, el hecho de vivir esas experiencias que los vulneran, los hacen más resilientes. Entonces, en el caso, si lo tratamos mujeres, pues pasa esto, porque incluso tienen una comunidad más sólida, cuidadora, ¿no? Y no hablando, no es el espacio, sino la relación que tienen. Entonces, vamos a esta parte, subestimamos mucho en cómo los niños observan esto. Decimos, bueno, ¿por qué les llamo más los toboganes? Pues, ¿cómo está diseñado el espacio y qué más tienen de oportunidades de ser ahí que solamente comentan esta parte? O sea, no me están comentando la acera, no me están comentando la parada del camión, no están comentando nada de eso. Y aquí en la ciudad de Monterrey es que no vemos niños en la calle. No están, o sea, sí va el que tiene que moverse a otro lado, pero no usando ese espacio. Dicen, pues es que tampoco hay personas con discapacidad ni tampoco vemos personas en silla de ruedas, porque no está el espacio para que ellos puedan hacerlo sin condiciones. Entonces ahí se ve como un red flag. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera participar. Ya estamos cerca de la hora de cierre de la sesión. Entonces, si quieren les leo las cosas que han salido en el chat. Lo que pasa es que tenemos largos comentarios, entonces si quieren luego se los comparto por escrito o si quieren ustedes leerlos. Pero bueno, María Teresa Ayala Cerritos dice que en Tizayuca se han construido varios conjuntos habitacionales y DOAS cuenta con alrededor de 20,000 habitantes y el grueso de su población es de 5 a 20 años, población joven, ¿no? Y hay pocos espacios públicos y la gran mayoría están desolados por el descuido. Es importante hacer este tipo de metodologías para que comiencen a usarse con creatividad e imaginación. Bueno, agradecen la conferencia y hay una mano levantada de Aide Tapia. Adelante, Aide. Bien, buenos días. Gracias. Bueno, algo de lo que creo que es necesario es desde la academia. Los que estamos orientados a la educación y a la formación de futuros arquitectos urbanistas, pareciera que el tema de la inclusión se reduce a las personas con capacidades o con discapacidad, ¿no? Y cuando damos clase, a mí ahorita en este momento, ¿no? Estoy en unos primeros semestres y en los últimos semestres. Y todavía vemos esa falta de empatía y de compromiso. Pareciera que las ODS son únicamente como un requisito, ¿no? Pero que no hay esa reflexión y no hay esa coherencia. Pareciera que lo hacemos en papel precisamente, pero no de fondo, no en el día a día, no tenemos esas prácticas, esa reflexión.
Incluso tenemos normatividades que no nos sustentan. Yo me enfrentaba en proyectos con mis alumnos. Soy docente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y pues la normativa le da prioridad al automóvil en un estacionamiento y no fomenta, ¿no?, otro tipo de movilidad. O normativas donde incluya, ¿no?, esa accesibilidad también para los niños. O sea, es bien importante. Yo les ponía un ejercicio. Hazme una banca donde se va a sentar una mujer con sus hijos, que viene del mercado, que trae mochilas, o que viene con la mamá, la abuelita, y viene con el perro, y en dónde se sientan, ¿no? Tengo distintas necesidades, pero los alumnos no se quieren detener en esto. Entonces, creo que también esto es una parte que desde la enseñanza de la arquitectura lo tenemos que abordar y lo tenemos que llevar a casa, porque si no, ¿cómo nuestro papel de arquitectos hace ese compromiso ciudadano? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también en la Universidad Michoacana acabamos de pasar el Tianguis de la Ciencia. La universidad se abre a los niños y todas las áreas del conocimiento ponen talleres para niños. Yo puse un taller de ciudades del mundo, coexistiendo, se llama así, hablando de que todos somos diferentes, pero todos tenemos derecho a la vivienda. Pero también este respeto, ¿no?, a otro tipo de existencia, ¿no?, como las aves urbanas, los animales, hacer espacios o tabiques, precisamente refugios para abejas, y que tenemos que cuidar este sentido, ¿no?, de esta responsabilidad integral. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, porque a veces uno piensa que está solo, ¿no? Y no es cierto, somos muchos por el mismo objetivo. Entonces, felicidades y ojalá que sí se forme una red donde podamos compartir todas estas iniciativas que van a abonar mucho en un futuro. Totalmente. Qué bueno también saber que hay más cosas por compartir y que estamos pues en este tema, ¿no? Y llevarlo sería muy interesante con todas las perspectivas que se tienen y de diferentes ciudades de aquí del país e incluso internacional. Nosotros bien puestas, así que levantamos la mano. Perfecto, entonces les voy a tomar la iniciativa a las propuestas. Yo creo que igual podríamos empezar con un foro para que todas quienes trabajamos algo del tema presentemos el trabajo y ya sobre eso, si quieren ustedes tomar la estafeta y hacer la red, o si quieren la hacemos en colaboración, sería muy bueno. Yo creo que es algo que hace falta fortalecer. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario o pregunta. Y si no, yo invitaría a que las ponentes den unas últimas palabras para cerrar la sesión. Una última reflexión o algo con lo que quieren que nos llevemos nosotros en los próximos días. Pues agradecemos muchísimo la invitación. Nos llevamos también como una muy buena, nos da un muy buen sabor de boca, porque vemos que son muchas las personas que se les interesa y que se están haciendo muchas cosas en desde distintas esferas, ¿no? Entonces, nos damos muy contentas y esperamos que esto no se quede solamente en algo hablado aquí, sino que se pueda llegar y se pueda hacer una red y podamos llegar más. Necesitamos de alguna manera ir alzando la voz, ¿no?, para que esto se haga mucho más visible y se escuche, ¿no?, sobre estos temas. Sí, así es, totalmente de acuerdo con Amanda. Sería genial que se pudiera realizar ese foro, escucharlos de todas las propuestas que hay sobre este tema que tiene que ver con la infancia, la inclusión, el espacio público, el urbanismo, la arquitectura, todo suma. Nos encantaría también participar, así que también levantamos la mano, que si pudieran realizar el foro, pues apuntados en llevar este tema. Y pues sí, como hace rato lo comentó Aide, desde nuestra comunidad, ¿qué podemos hacer para levantar la mano, no? Y también desde la academia, desde estos espacios de quienes ahorita se están encargando digamos, de diseñar, de aprender a diseñar estos espacios, que se reflexione más sobre este tema, que se involucre, que sea escuchado
e incluso esto a las escuelas, ¿no? De ahora sí, de que puedan reconocer los niños, empezar a entender ese entorno, ¿no? Si hablamos del medio ambiente y eso, pues ¿qué vas a hacer tú para sumar eso? O sea, no hagas también cosas que vayan a la contra de lo que se quiere lograr, porque al final de cuentas, pues estamos perdiendo tiempo valioso para que eso suceda. Y pues también agradeciendo la oportunidad que nos brindaron de poder estar aquí compartiendo nuestros temas que pues obviamente vamos a continuar trabajando. Muchas gracias. Pues con esto cerramos entonces ya el episodio, bueno, la sesión de este día, que les agradezco mucho, ha sido muy enriquecedora y sobre todo el diálogo que se establece y el espíritu de cambiar las ciudades, transformarlas, hacerlas más habitables. Para quienes siguen el seminario, tenemos una última sesión que será el 12 de mayo y justamente el tema de esa sesión es construir ciudades amigables para la vejez desde una perspectiva de género. Entonces, son bienvenidas a la próxima sesión y les agradezco muchísimo porque ha sido muy enriquecedora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.